Cada vez es más común escuchar que alumnos y alumnas de canto y de diferentes instrumentos musicales, incluso artistas profesionales, manifiestan no disfrutar al interpretar, no disfrutar al hacer música. En este episodio tuve el privilegio de hablar con Gabriela Conti acerca de la ansiedad por exposición escénica, comúnmente llamada miedo escénico. Gabriela sostiene que del mismo modo en que podemos aprender a afinar nuestro instrumento, podemos aprender a afinar las emociones. Gabriela es profesora de flauta travesera egresada del Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, licenciada en Música de Cámara por la Universidad Nacional de Lanús y magíster en Psicología de la Música por la Universidad Nacional de La Plata. Es doctorando en Psicología en la Universidad Nacional de La Plata. También es presidente de la Asociación Argentina de Performance Musical y miembro de su equipo interdisciplinario de investigación. Entre sus publicaciones podemos mencionar Afinando las emociones, libro del cual vamos a hablar en el podcast, Notas para una pedagogía afinada, Ansiedad por performance musical y formación escénica, además de los trabajos de investigación realizados en conjunto con el equipo de investigación de ARPEM. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola Gabriela. Bueno, quisiera comenzar nuestro encuentro leyendo el prólogo, una partecita del prólogo de tu libro Afinando las emociones, que bueno, tuve la suerte de encontrarlo y leerlo, y así conocí tu trabajo. Gabriela escribe: según mi modo de ver, uno de nuestros principales problemas que arrastramos desde los ámbitos de estudio hasta nuestra posterior vida profesional es todo aquello que no debe decirse, no debe preguntarse o no debe notarse. Me refiero a emociones displacenteras que se encuentran presentes en los momentos de interacción con colegas, con maestros, con público en general o bien durante el estudio cotidiano y que intentamos acallar como si ello fuera posible. Quiero abrir las puertas a la siguiente reflexión. ¿De qué manera va a disfrutar el público nuestra música si nosotros mismos sufrimos la falta de placer al realizarla? Bueno, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Si pudiéramos responder esa pregunta. No, Una pregunta... esto viene a cuento de algo fundamental, que es que el problema de cómo nos sentimos cuando tocamos está silenciado desde siempre en nuestro ambiente musical y es casi un tabú hablar de eso porque incluso los alumnos piensan, bueno, no me van a llamar para tocar con otros porque tengo este problema. El que es profesional dice, no voy a poder trabajar con otro y en definitiva... eh, esto es una problemática que tiene todo el mundo y que todo el mundo acalla. Ahora, ¿qué pasa cuando silenciamos algo? Cuando silenciamos algo, lo que hace es construir un impedimento después en la acción. Porque el Absolutamente. silencio sobre algo construye un impedimento en la acción. Entonces, también nos vemos impedidos porque entonces ya no podemos tocar tan bien o cantar tan bien como lo hacíamos o como nos salía cuando estudiábamos, simplemente porque estamos reteniendo y silenciando algo y estamos más ocupados silenciando algo que cuidando que no emerja Sí. que haciendo lo que estábamos proponiéndonos hacer. Entonces ya tenemos doble castigo, digamos. Entonces, es como que se van, de alguna manera, se van impidiendo y impedimentando funciones que el músico necesita para trabajar, porque pensémoslo, no lo miremos solo del lado romántico, me gusta tocar música, me gusta cantar y me gusta hacerlo como quiero, sino que también este es nuestro trabajo. Sí. Invertís 11 años de estudio y de repente no podés verte con un impedimento para trabajar, con un impedimento laboral. ¿Qué pasa? Cuando estas situaciones de ansiedad suben demasiado y obstaculizan en demasiadas áreas, termina habiendo incluso lesiones. Y eso se transforma en una inestabilidad laboral a futuro. Entonces, ya este problema empieza a rozar la dignidad. Porque si en cada acto musical está en juego la dignidad de cómo lo haces o cómo no lo haces, en vez de estar en juego un acto artístico, un acto performativo, bueno,
es todo mal para nosotros, ¿sí? Absolutamente. Sí, sí, sí. Y esto es Entonces yo algo. creo que hay que cambiar una cultura completa en relación a esto. Absolutamente, desde la persona que va tal vez a tomar la clase o a representar en el escenario, desde la persona que enseña, desde la persona que contrata, tal vez, desde un productor musical incluso que acompaña, ¿no? Como que Sí, sí, sí. esté involucrado. Sí. Bueno, ahora nos vamos a ir adentrando en tu trabajo, para que vos lo puedas ir explicando, tal vez si las personas que no lo conocen lo puedan conocer, profundizar y por supuesto adquirir el libro, Afinando las Emociones. Vos hablás en el principio del libro que te formaste y te basaste en el trabajo del doctor Norberto Levi, el modelo resolutivo, ¿verdad? Sí. ¿Querés explicar un poquito ese trabajo? Digamos, yo lo conozco el trabajo de Norberto Levi a través de sus libros de las emociones, muy valiosos. Bueno, lo primero que me pareció interesante, yo me formé con Norberto Levi, estudié 3, 4 años con él. Lo que me pareció interesante del trabajo de Norberto es que él plantea la independencia de la persona, o sea, la persona tiene que poder resolver sus propias problemáticas para poder vivir. Y esto para el músico es capital, súper valuable, porque el músico se va de gira y no puede ir a su psicólogo a que le ayude con tal o cual angustia que tiene, porque está de viaje, está de gira y tiene que estar trabajando. Entonces, si las angustias recaen sobre el plano laboral y el plano laboral muchas veces nos lleva a tocar o a cantar en distintos lugares, yo ahora me voy a México, por ejemplo, en distintos Sí, lugares, el músico no puede estar dependiendo de un otro para resolver estas problemáticas, sino que las tiene que resolver en el plano interno. Y esto fue lo más rico del trabajo de Norberto, que además habla de pensar en dos aspectos funcionales de uno, que sería un evaluador y un evaluado, o un amedrentador y un amedrentado, dos aspectos que se vinculan de determinada manera que resulta problemática para esa persona en ese momento. Y como de una modificar, relación interna, ¿no? Que tenemos, exacto, que dirige y de nuestras modificar, conversaciones. Claro, exacto, es esa esa relación vocecita que interna. tenemos. Exacto. Y transformar esa relación en cooperativa, es decir, que estos dos personajes puedan articular de una manera donde estén consensuados. Porque cuando no estamos consensuados, actuamos como una orquesta con dos directores. Buen Allá y quiero ejemplo. ir allá y no voy a ningún lado. ¿No es cierto? Entonces, esto fue lo más rico que yo encontré en ese momento para poder llevarlo al plano de las emociones de los músicos, y por eso estudié con él y lo empecé a aplicar. ¿Sí? Después fui derivando hacia otros lugares, porque ese libro, la primera edición fue del año 2004 y ya Claro. estamos en 2023. Caminé mucho y Muchísimo. apliqué mucho y toqué en distintos lugares y fui descubriendo nuevas cositas. Claro, sí, vas reformulando esta primera Pero el mirada. origen fue lo de Norberto porque era lo más rico que me permitía justamente conservar y trabajar por la autonomía del músico, ¿no? Sí, que pueda resolverlo solo. Esto es un problema, es como la afinación. Por eso mi libro se llama Afinando las Emociones. O sea, Sí, aprender a afinarte, claro, ¿no? Aprender a absolutamente. afinarte porque sos tu instrumento. Absolutamente, sí, sí. Vos das una, no sé si decirle definición, digamos, pero explicás el miedo escénico a través de esta frase. El sufrimiento emocional nace del vínculo disfuncional entre dos aspectos internos y antagónicos del músico, en este caso, ¿no? Un ejecutante y un guía, que serían como la adaptación de estos. Exacto. Eso es eso que es la semilla de lo que te voy a contar ahora, que es un poco lo que vine descubriendo en estos años. A ver, pensémoslo de esta manera. Nuestro trabajo de músico, nuestro aprendizaje como músicos, consiste en la creación de un vínculo con la otra edad. Es decir, que todo producto musical que nosotros hacemos está dirigido como un lenguaje a un otro, porque es un lenguaje, está dirigido a un otro. Y ese otro es el receptor, pero luego es el emisor de una evaluación, Claro. que si es en público es un aplauso o es un silencio. Pero ¿cuál es el primer otro que nos escucha? Nuestro maestro, que es el primer otro profesional. Y con nuestro maestro fundamos este vínculo de la otredad, que es el vínculo evaluador-evaluado, si lo ponemos en el plano de lo que decía Norberto Levi, ¿no? El Sí, vínculo evaluador-evaluado que
lo ejercitamos en clase, pero que después sucede en concierto, sucede cuando estudiamos solos en casa. ¿Y cómo sucede cuando estudiamos solos en casa? Porque lo tenemos adentro. Porque esa matriz evaluativa que generamos en la clase con el docente se incorpora a nuestro repertorio comportamental y cuando estudiamos solos nos comportamos de esa manera. De hecho, hemos hecho estudios y vos pones un alumno que ha estudiado con un docente, solamente con un docente, un alumno principiante, lo dejás estudiando solo un rato y te vas del aula y el alumno habla y cuando se equivoca se corrige como lo corrige su docente, en el mismo tono. No, dice, las mismas cosas que dice el docente. Entonces, eso se reproduce y se lleva a casa cuando estudias y se reproduce tantas horas como estudies. Cuanto más aplicado sos, más lo reproduces. Y lo que en verdad estás reproduciendo es ese vínculo evaluativo, ese vínculo evaluador-evaluador. Ahora, ¿qué pasa si esa persona incorpora un vínculo evaluativo que es inconveniente? Claro. Porque es un vínculo punitivo, porque te castiga si te sale mal, porque es un vínculo que falta el respeto, porque es un vínculo que da evaluaciones incompletas. Entonces yo te puedo decir, Magalí, vos desafinás. Fin, claro. Es un problema de afinación. Y no te estoy diciendo, Magalí, en el compás 5, en el segundo tiempo, hay un salto de quinta que está quedando bajo. Entonces, hay una diferencia evaluativa tan grande entre una evaluación correcta o pertinente y una evaluación inapropiada, que podemos decir hoy día con certeza y con investigaciones científicas, que esa evaluación inapropiada lo que siembra en el alumno es una matriz evaluativa inadecuada que le va a funcionar todo el tiempo y que va a lograr que deje de disfrutar lo que está haciendo y que lo haga peor. Claro. Sí. Sencillo. Así, digamos, dicho en idioma fácil, así. Sí. Y es así, y además lo hemos comprobado en investigaciones. Hoy día yo estoy trabajando con la Asociación Argentina de Performance Musical, y ahí somos un equipo de investigación en el que está Mariano Blake, que es médico investigador, especialista en memoria. Es lo primero que nos falla a los músicos cuando estamos con mucha ansiedad. Y qué importante, perdón, que vos en un momento en el libro mencionás esto de la memoria física, la memoria del malestar en el cuerpo. Me pareció algo maravilloso, terrible por un lado, pero cómo vamos cultivando la memoria del malestar. Exacto, pero también podemos cultivar la memoria de bienestar. Sí, absolutamente. También podemos reemplazarla por memoria de bienestar. Y lo que te decía es esto, estamos investigando en un equipo donde está este médico y está Alberto Díaz, que es psicólogo clínico. Y entonces entre los tres hacemos investigaciones que hoy día están radicadas en la Asociación Argentina de Performance Musical y también en CONICET, donde son investigaciones serias, científicas, ya no es saber, digamos, coloquial, Claro. Y a mí me parece que es, sino que lo comprobamos. Y bueno, y suceden y surgen estos datos. Y vos tenés un grupo en este momento, ¿no? El grupo de apoyo permanente para la ansiedad en la performance musical. ¿Lo dirigís vos? Sí, tenemos, a partir de la asociación, hicimos 2 grupos que funcionan online, donde las personas pueden venir todo el año y la idea de ese grupo es un apoyo que es pedagógico más. Es todo esto que va sucediendo en el contexto del aprendizaje, que pueda ser inconveniente para tu avance, para tu aprendizaje o para tu placer-displacer dentro del momento de tocar, que se pueda hablar, charlar y recontextualizar ese momento que pasó en esa semana, no que se te quede y vaya apilando con otro malestar de otro día y otro de otro día, y entonces para fin de año tenés un cúmulo de memoria de malestar que es imposible tocar. En cambio, si lo vamos limpiando, es como ir limpiando la pelusa, si lo vamos limpiando todas las semanas y comprendiendo lo que pasó, hay cambios muy interesantes a lo largo de varios meses para poder incluso ir a una clase, sucede algo inconveniente y ya lo empiezo a pensar de otra manera. Claro, ya lo empiezo a mirar. El aporte es concreto. Y sí, esos grupos funcionan una vez por semana, hay 2 turnos y la gente, bueno, se anota y nos juntamos por Zoom y charlamos de todas estas cosas. Y el que tiene más urgencia plantea una problemática y bueno.
Me parecen espacios vitales, vitales para el arte, para la expresión, para toda aquella persona que quiera vincularse no solamente con la música, ¿no? Pero donde se generan estos Sí, vínculos para generar, fomentar la expresión de la persona, en este caso la sí. expresión artística. Vos en tu libro hablas de muchísimas cosas, es realmente muy interesante. Hablas del lugar que ocupa el error, ¿no? O sea, reconfigurar el espacio del error. em, te escuchaba en esto de que el alumno repite de la corrección del mismo modo, ¿no? Que el maestro y ahí no se está produciendo nada más que esa escena una y otra vez. eh, Exacto, exacto. y tal vez, bueno, sí, se genera esta memoria del malestar y este vínculo, ¿no? Que vamos estableciendo, por un lado, con el docente que nos forma, luego con la obra que tocamos, empieza a pasar un poco en el escenario, ¿no? En el escenario, yo siempre digo que somos transparentes, ¿no? Y el vínculo, ¿no? Que desarrollamos es lo que se va a ver, en definitiva. Es lo que se va a ver, sí. Y por otro lado no tenemos mucha conciencia de qué partes de nosotros articulan en verdad para esto, porque cuando hablamos de emociones pensamos en el corazón, ¿no? En el alma. De verdad, ¿sabemos los músicos de qué parte de nosotros dependen la memoria de las emociones? Porque están ligadas en su funcionamiento. Y dependen del sistema nervioso autónomo. Pero el sistema nervioso autónomo, ¿cuál es? Es el que regula funciones automáticas de supervivencia de nuestro organismo. Por ejemplo, que te lata el corazón aunque te desmayes. Claro, claro. Por ejemplo, que sigas respirando Respirando, sí, cuando aunque dormís. estés durmiendo, ¿no? Y entonces regula también, mediante una emoción que se llama miedo, la percepción de un peligro, de una situación de riesgo y la elevación de una alerta, que es biológico, porque esto cuando la persona está subida de ansiedad es biológico, y eso no se puede controlar porque el sistema nervioso autónomo. Entonces de repente te dicen, bueno, controlate, si te sale bien, disimula, hace como que no te pasa nada. No, te está pasando y te está pasando a nivel biológico y entonces tu corazón late más rápido porque tiene que llevar una sustancia a todos los músculos de tu cuerpo y esa sustancia es la adrenalina. La fabrica el cerebro cuando está en percepción de peligro. Ahora, cuando la adrenalina está por todo tu cuerpo distribuida, genera mucha fuerza, mucha velocidad física, pero como es un estado defensivo, también baja la percepción del dolor. Y ahí está el riesgo de lesionarnos y ahí está la pérdida de precisión en la motricidad de músicos instrumentistas o incluso en cantantes, la percepción de su aparato vocal, porque al haber tanta adrenalina hay menos percepción. ¿Por qué? Y esto tiene un sentido. El sentido es que como es un estado defensivo, si vos estás en riesgo, tenés que tener la posibilidad de defenderte. Y esto le pasa a todos los animales, incluso a los de sangre fría. Si vos necesitas posibilidad de defenderte porque estás en riesgo, necesitas que no te duelan las cosas, porque si te lastimás, ponele que chocas con el auto, tenés que poder ponerte a salvo y el dolor te va a venir media hora después. Claro. Entonces esto nos pone en situación de riesgo porque nos podemos lesionar estudiando música, porque no percibimos que ahí está sucediendo algo mal. Exacto. Y además perdemos la precisión motora y además todas las memorias que necesitamos para tocar o cantar están en los rasgos intermedios, están disponibles en los rasgos intermedios de alerta, pero por encima y por debajo hay otras memorias disponibles. Por encima hay memorias disponibles que te permiten hacer otras cosas, como por ejemplo ver por dónde escapar, Claro, cuál mucho es el más modo de arcaicas. evacuación del edificio. Claro, claro. Pero no te permiten tener la precisión cognitiva y motora para poder cantar o tocar. Entonces, es un absurdo que si el alumno se pone nervioso le digamos controlate, total te sale bien, porque no funciona así. Entonces, tenemos que empezar a conocer un poquito más también de nuestra biología para poder cantar y no pensarlo tan eh, de una manera tan naif, ¿no? Sí, Existe una sí, biología que nos sustenta. sí, 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 es muy, cuando uno googlea miedo escénico, ¿no? Con esta famosa, con este mundo de los tutoriales, ¿no? Hay, por lo menos yo voy a hablar del mundo de alumnos y alumnas cantantes, hay mucho miedo escénico, mucha ansiedad escénica, cada vez más. Esto es un Ujú. fenómeno que seguramente vos, no sé, ojalá estés estudiando, pero digo, es algo que se está presentando mucho y
Claro, los imagino googleando miedo escénico y hay tips de sacarse el miedo Y escénico. pasa, lo primero es que cuando vos googleás miedo escénico vas a dar con conocimiento de la índole de la divulgación, es Claro, decir, cosas que son la opinión de alguien. Incluso perfecto. mi primer libro, Afinando las Emociones, es de divulgación. Ahora, si te pones a estudiar ciencia y empezás a tratar de entender científicamente lo que sí nos pasa cuando estamos en esta situación de ansiedad, entonces lo vas a encontrar con el nombre ansiedad por performance musical. Entonces, tenés que saber, o sea, vos podés leer todo lo que está en internet, porque te puede servir, Sí, pero tenés que distinguir qué cosas son opinión de alguien que es un colega y qué cosas son información que proviene del ámbito científico que está comprobada. absolutamente, sí. Porque si no, bueno, compras cualquier data que te llegue, pero hay datas que son contrapuestas. Entonces vos tenés que fijarte cuál es la información realmente científica. Sí, sí, absolutamente. Con esto del tip me refería justamente a esta situación, ¿no? Como, bueno, pensá que ya estudiaste, te va a Claro. salir bien. Imagínate que el público No son todos funciona. amigos. Entonces, y uno se frustra más, ¿no? Porque siente, bueno, acá está toda esta lista de cosas, no las puedo hacer y encima no, no me da Claro, es que soy resultado. estúpido que no me Sí, sale. ¿Entendés? exactamente. Entonces, Sí. básicamente, termina uno sintiéndose peor muchas veces, Sí, ¿no? absolutamente, absolutamente. Te escuchaba y ahora que, bueno, que yo desconocía tal vez toda esta investigación científica tan valiosa, ¿cómo es acercar este trabajo a las instituciones, a un conservatorio? ¿Cómo hacemos para que forme parte de un plan? Mira, durante muchos años eran tallercitos que uno proponía y te dejaban dar 3 meses de taller con suerte y bueno, y ahí lo tenías que hacer gratuitamente. Claro. En este momento yo estoy dando un taller para el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, el Astor Piazzolla, y es un conservatorio reglamentario de la extensión cultural del conservatorio, donde yo tengo horas cátedra interinas reales e incluso hasta obra social, ¿no? Maravilloso, Digamos, está súper incluida. está incluido en el cronograma del conservatorio gracias a la gestión de la Fantástico. directora actual del conservatorio, que es Marina Calzado Linaje, que se le ocurrió, bueno, yo quiero hacer una gestión donde haya cosas que los alumnos en verdad necesiten. Claro. Y puso esto que ya es el segundo año que funciona. Y en la Universidad Nacional de Cuyo me pidieron que redacte una materia cuatrimestral para brindarla en el posgrado en interpretación musical, que es una maestría, que ahora está en el proceso de aprobación por la CONEAU, que es el organismo que aprueba las materias que se dictan, y cuando eso esté aprobado, supongo el año que viene ya se va a poder implementar, esa se va a dar online porque yo vivo en Buenos Aires, pero Claro. digamos, tenemos en el país dos instituciones que han implementado de verdad, seriamente, esta problemática dentro de los programas de estudio y me parece fantástico. Ay, sí, sí, ahora solo queda esperar a que empiece a pasar el tiempo y que Y más empieza a instituciones. surgir. Sí. Ahora te quiero contar un dato que es medio espeluznante. Uy, El 35% de los alumnos de música, por esto lo digo siempre para que estemos informados y atentos, el 35% de los alumnos de música de las instituciones se lesionan entre el último y anteúltimo año de la carrera. Quiere decir que de un conservatorio con 1000 alumnos, 350 van a lesionarse antes de recibirse. claro. Y muchos de ellos tienen la problemática de ansiedad, no consultan a ningún profesional y se automedican con betabloqueantes y otras sustancias más importantes como el clonazepam y otras Claro. cosas. Se automedican. Entonces, es severa la situación y sí tenemos que tomar conciencia y actuar en función de resolverla, porque el 35% es mucho. Es el equivalente a lo que se lesiona a la gente haciendo deportes de alto riesgo. Así que si vos me decís que parada frente a tu atril cantando tenés el mismo riesgo de lesión que haciendo snowboard, tirándote de una montaña en Ushuaia, a mí me parece que estamos un poco excedidos, Sí, ¿no? y que es, sí, y que es muy necesario que no es solamente tener vergüenza a cantar en público o a tocar en público No, no es o... solamente pasarla mal Sí, o que te salga un poco menos bien el concierto. sí, Ahí esto se agranda y la otra cosa paradojal que yo he encontrado es que
Bueno, hay un montón de bibliografía médica excelente para decir cómo tratar al paciente que se lesionó producto de esto o cómo tratar psicológicamente a la persona que tiene este problema y que la medicación y que la ansiedad generalizada. Pero La esto, prevención. esto empieza en el ámbito educativo. Y la única posibilidad de prevención está dada en el ámbito educativo. Y lo único que podemos hacer es formar docentes para poder trabajar con esto de manera tal que no lo detonen o no lo propicien, digamos, que esto no crezca desmesuradamente y que solo lleguen al médico o al psicólogo aquellas personas que, bueno, estructuralmente realmente lo necesitan por otras problemáticas mayores. Claro, ¿No? claro, sí, totalmente. La formación docente es necesaria y primordial porque también pensaba en esto, ¿no? Leyendo tu trabajo, muchos maestros y maestras han sido formados así también y por ahí tienen muy buena voluntad de ser diferentes y decirse a sí mismos, no voy a reproducir el mismo vínculo que hicieron conmigo, yo voy a tratar mejor, pero hay algo, ¿no? Hay algo que está en esto, en nuestras memorias, que seguramente se sigue traspasando, ¿no? Aparte, eso es voluntarismo puro, porque yo te puedo decir, no voy a repetir lo que pasó conmigo, con Sí. mis alumnos, pero si no tengo un criterio desarrollado en relación a cuáles son prácticas pedagógicas adecuadas, ¿Qué hago? eh, Claro. Ajá. queda en manos de que se me ocurra o no se me ocurra. Y, o sea, para mí hay una pedagogía, yo le llamo, haciendo chiste, paleolítica, que es la anterior a las neurociencias, y Sí. una pedagogía que puede tener una raíz científica, que es cuando empezamos a saber cómo funciona nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestra sensorialidad, que esto proviene de los últimos 15 años más certeramente. Sí, podemos encontrar en disciplinas orientales un montón de conocimiento, pero nosotros somos occidentales. Sí, no, esa Entonces, traducción nuestra es. pedagogía con la que nos estamos moviendo en este momento es intuitiva. Sí. Como tal, puede tener grandes errores. Entonces, simplemente eso, contemplar y buscar nueva información y sobre todo preocuparnos por formarnos fuera de las instituciones. Las instituciones tienen programas de formación que son lo mejor que el Estado nos puede proveer, que son viejos y que están Viejos. armados para formarnos con lo básico. Ahora, si quieres ser un profesional de excelencia, anda y busca formación afuera y busca información afuera y tómate un curso de capacitación en esto o en aquello que realmente aporte al aspecto, digamos, o al ángulo que vos le querés dar a lo que estás haciendo. Para mí es una responsabilidad de todos. No es, bueno, si no está gratis en el conservatorio no lo tomo. Claro, Sino, entiendo. bueno, a ver, yo invertí mucho en mi formación. En este momento estoy haciendo un doctorado en psicología y llevo muchos años estudiando. ¿Qué pasa? Lo hago porque lo quiero hacer y me parece que eso es un poco la manera, ¿no? Decir, bueno, este tema me interesa y lo voy a abordar seriamente. No voy a esperar que me vengan a nutrir y si no me vienen a Sí. nutrir, bueno, no sé. Sí, si no me llega, bueno, esto que decís, ¿no? La famosa idea del curso gratis y la inquietud. Sí. ¿Cómo surgió en vos la inquietud de formarte? O sea, imagino imagino, porque imagino, como que comenzaste el conservatorio, te formaste como flautista, y no recibiste nada que tenga que ver con eso y de golpe llegaste. Como todo el mundo, uno entra al conservatorio bastante distraídamente en el sentido de, bueno, voy a ir a la cátedra o del que me gusta cómo toca o cómo canta, o a la cátedra que me queda cómoda de horario. De horarios. Prevenido. Yo tuve la suerte de encontrar un maestro que fue para mí lo máximo, que era Jorge Slivskin, que era el solista de la Sinfónica Nacional, pero un tipo excelente. Cuando yo egresé de ahí, egresé bárbara. Pero me fui a tomar una formación extra, una capacitación, un perfeccionamiento con otro gran maestro de la flauta que no voy a mencionar. eh, y sufrí mucho durante esos varios meses. Y dije, pero ¿por qué? Si yo venía mal, ¿por qué me empecé a sentir mal? Y esto me posibilitó pensar y sopesar. ¿Cuánto me puede enseñar una persona haciéndome sentir mal en el medio si yo aprendí toda mi carrera con esta persona con la que me llevó bárbaro y anduve bárbaro? Esto no me cierra. Y empecé a pensar.
Y como soy una persona curiosa, después me fui a la licenciatura en música de cámara y como sigo siendo curiosa, después me hice la maestría en psicología de la música y ya venía con el libro escrito. Y bueno, y sigo porque realmente uno es curioso. Y me parece que el mundo es tan vasto y que hay tantas cosas sin descubrir todavía. Que no las hayan encontrado no quiere decir que no existan, quiere decir simplemente que no las vimos. Entonces es simplemente una cuestión de curiosidad y de decir, bueno, estoy viendo una falla en nuestro sistema pedagógico y yo la puedo resolver, yo puedo trabajar en esto y entender qué sucede y mejorarlo. Porque el problema es eh, hacer que las personas se sientan mejor y que igual aprendan un montón sin el látigo. Esto que vos Eh, decías de la avergonzar como criterio pedagógico, claro, lo hago por tu bien. por tu bien, sí, Lo hago por tu bien. No, yo sé que hay un montón de gente que se ha formado así y hay grandes músicos formados así. sí. El punto es eh, la calidad de vida de esas personas, porque esas personas también tienen una vida. Entonces, y ahí vamos a la pregunta del final que vos me hiciste. ¿Qué tanto disfruta alguien que va a escuchar gente que se mutila para tocar? ¿No? Que se mutila porque es eso, porque cuando alguien está en situación de extrema exigencia va a terminar lesionándose o va a terminar dejando o va a terminar sintiéndose muy mal por extensos periodos. Hay cantidad de películas que lo muestran. Sí, Eh, es cierto. Está la película Shine, que es australiana, que es de la vida real de un pianista que en algún momento termina en un psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué vemos solamente la parte del éxito y no nos interesa que esa es una persona humana? ¿No? Entonces, Sí, la sí, persona tiene una vida. sí, lindo el modo en que te sucedió, ¿no? Esto que vos habías tenido una relación de absoluto bienestar No y había que... queja alguna, ¿eh? Sí, No había sí, queja sí, alguna. De sí. hecho, yo estaba en mi examen final del conservatorio y estaba tocando y levantaba la vista entre obra y obra y decía, ¿por qué están tan serios? Si yo estoy tocando bien. Y seguía tocando y decía, che, qué cara de perro, ¿qué tengo que hacer para que pongan un poco de onda, ¿no? Pensaba y seguía tocando. Hmm. Esa posibilidad de saber que pase lo que pase afuera, yo estoy tocando bien, cuando estoy tocando bien, yo sé que estoy tocando bien, me la dio mi maestro. Y eso es lo que yo llamo autonomía. Bueno, Sí, yo estoy tocando y toco así y estoy conforme con cómo toco. sí. Eh, Eso es la autonomía que un maestro, y esto se llama nutrición, va. Fíjate, cuando el bebé nace, necesita sustento de los brazos de su mamá, que lo sostenga, porque no puede caminar ni tenerse sentado, ni puede comer solo. Eso es sustento. Cuando se paran sus dos pies, bipedestación, ese bebé empieza a poder ir a buscar la comidita, hasta las galletitas, hasta la mesa solito, si la mamá se las deja a mano. Y a veces va de la mamá, no de la mamá, pero a veces ya la mano se reemplaza por la voz y por los ojos, por la mirada. Entonces la mamá que dice no a lo lejos. Y entonces ese sustento, esa búsqueda del sustento se va distanciando de la mamá, de quien lo cuidó. Cuando subimos al escenario, sucede lo mismo. Necesitamos una segunda bipedestación. Necesitamos que el maestro nos vaya alargando la piola de a poco y nos enseñe a qué? A procurarnos el sustento, que no es otra cosa que trabajar de esto. ¿Y eso cómo se logra? Se logra, hay una diferencia entre ejercicio de autoridad y ejercicio del poder. Ejercicio del poder es una fuerza que viene de arriba hacia abajo, que termina por aplastar al sujeto que está aprendiendo. En cambio, ejercicio de autoridad, que viene del griego auctor augere, es la capacidad de hacer surgir. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que como maestro yo quiero que mi alumno se transforme en un colega. Y para eso lo tengo que nutrir con conocimiento y con la seguridad de que él vaya saliendo al mundo a ganarse el sustento, porque de eso se trata todo, de que la gente pueda trabajar de esto. Sí, y eso es calidad de vida y autoestima y nuevamente calidad de vida, ¿no? Porque la frustración que a veces uno dice, bueno, no, es que solo en el instrumento no me va bien y si eso es todo, o sea, Claro. sí, 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 sí. Desde ahí es una enorme responsabilidad de los y las docentes que forman, que bueno, que
qué movimiento duro, pero para dar, ¿no? Que aunque te hayan formado de otra manera, puedas tener la capacidad de seguir buscando otro modo, ¿no? Y yo De creo que es formar. eso, que hay que buscar. ¿Cómo vas a ingeniarte? Y va en tu intención. ¿Qué querés? ¿Competir con tu alumno o querés hacer que Mm, crees que se transforme en un par? interesante Porque, eso, mira, mi sí. primer egresado, yo me acuerdo que en su tercer año le enseñé un dúo que tocamos juntos y después de eso, él egresó muchos años después y lo más notable fue que yo estaba en mi casa, ¿verdad? Ya no lo veía más, me manda un audio, un WhatsApp, un audio de él tocando ese mismo dúo con sus nuevos alumnos. ¿Y eso qué? Eso es un reconocimiento a esto que hiciste por mí, estoy tratando de hacerlo en otro lado. ¿Sí? Precioso. Es muy lindo. Y por ahí hace un mes me llama y me dice, pasé a la última ronda del concurso tal, y ¿sabés por qué pasé? Porque volví a eso que vos me dijiste, entrá, saludá, sonreí y tocá como tocas, no de otra manera. Entonces, digo, claro, que es la única manera en la que podés tocar, porque si no sos vos, no sos nadie. Mm, ¿Y a esto dónde me lleva? Esta formación de la otredad, que es aprender música, implica el contacto con un otro, la intersubjetividad. mm. ¿Pero qué es la intersubjetividad? La intersubjetividad es, además, formación de la identidad. No hay forma de formar la identidad sin intersubjetividad, sin el vínculo con el Con otro. otro. Y los músicos tenemos, por un lado, esta cosa terrible de estudiar tantas horas solo y estar tantas horas solo, la cosa terrible de la competitividad, y si no nos podemos vincular bien con el otro, no podemos formar nuestra identidad. Que en el cantante, la identidad y la voz van Van muy juntas, unidas, sí. porque es el instrumento que está dentro, en cambio nosotros los otros instrumentistas es un instrumento de afuera, Mm, aunque el instrumento somos nosotros mismos, necesitamos un instrumento de afuera, y si la voz es la identidad, cualquier situación de daño sobre la persona está dañando su cuerpo, porque la voz es de su cuerpo. Entonces, ahí estamos hablando de que cuando yo digo hay ejercicio del poder que se emite por medio de algunas evaluaciones que son inconvenientes, impertinentes y que hacen que el alumno empiece a juntar ansiedad, eh, estoy hablando de que hay un vínculo asimétrico donde un alumno siempre tiene menos ejercicio, menos posibilidad de poder que un docente, claro. y si el vínculo es asimétrico y hay ejercicio de poder, entonces estamos hablando de una situación abusiva. Abusiva, sí, Entonces totalmente. hay un problema ético, ya no es pedagógico, ahora es ético también el problema, fíjate. Entonces nos fuimos a los caños, hay mucho que Sí, resolver, muchísimo. Sí, 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 claro que sí. Sí, sí que es un mucho que problema resolver. y un Entonces problema tenés de el autoestima. problema de cómo enseñar y el problema ético. Sí, sí, sí. De vital importancia, insisto, que esto ingrese a las instituciones como mirada troncal, o sea, que desde ahí se Claro, construya un plan directamente, ¿no? Un exacto, plan de estudios desde esta exacto, mirada, sí, que exacto. formaría Entender que generar un espacio en el aula donde el alumno llegue y venga a preguntar lo que no pudo resolver en vez de a demostrar lo que lo que aprendió, aprendió. es crucial. Vos sabés que estás enseñando bien cuando el alumno viene y te dice, mira, estuve practicando esto que vimos la otra vez, pero no pude resolver tal cosa, necesito ayuda. No cuando viene a pararse ahí y a mostrarte, a esperar que vos lo aplaudas, sino al revés, a venir a pedir. O sea, actitud activa sobre no ir pasivo al encuentro con el docente, ir activo. Hola, ¿qué haces? Mira, no pude resolver esto, ¿cómo me vas a ayudar? Crucial, sí, sí, ¿No? esto que Eso vos habla decís. de una confianza, de una cooperatividad entre el docente y el alumno que los docentes no nos podemos dar el lujo de perder. Sí, sí. Necesitamos recuperar esa parte. De la comunicación, sí, que el alumno no use ese espacio como para, algo hablabas de esto, ¿no? Como usar el escenario o la clase para demostrar todo lo bueno que soy, todo lo que puedo hacer, ¿no? Donde ahí se pierde ese vínculo por completo. Claro, claro. Y lo que pasa es que lamentablemente lo ponemos nosotros muchas veces mediante la evaluación en ese vínculo. Porque si Exacto. nuestra evaluación castiga,
el alumno se ve obligado a venir a demostrar para no Sí, ser castigado, para no, aceptado, digamos, sí, buscando la aceptación. Y eso desvirtúa enormemente las cosas porque el alumno ya no sabe para qué toca. Toca para la aceptación, no toca porque quería tocar. sí. Y ahí se fue todo al diablo. Y ¿sabes qué? Estaba pensando. Te voy a mandar el link de un texto que sacamos este año o el año pasado con la Sí. Universidad Autónoma de Aguascalientes de México, que es sobre cantantes solistas y coreutas, una investigación sobre el tema de la ansiedad, que por ahí te puede interesar para vos o para Sí, alumnos o para alguien que la quiera, o por ahí la podés poner en algún link para que la gente se lo descargue, es de libre descarga y está bueno porque es una investigación súper bien fundamentada y que por ahí les sirve la información, sí, ¿sí? sí, Así yo que al final del episodio dejo los links de ah, contacto para que te puedan contactar a vos, de esta bueno, y por ahí este asociación. material les puede servir a quien quiera para, bueno, profundizar un poquito sobre el tema, ¿sí? Absolutamente, sí, sí, porque creo que es algo que no se conoce verdaderamente, o sea, que no está, o sea, que no está lo difundido que se necesita, ¿no? O sea, Sí, tal vez sí está siendo conocido ahora esto que comentabas de las instituciones que lo empiezan a incorporar, em, exacto. pero poder empezar a acercarlo de alguna manera del alcance que tiene. Y vuelvo sobre esto, que no quede solamente en una solución de los nervios que le da a la gente, el Exacto, que no se público. trivialice, que no se Es, trivialice, que miremos exactamente. el problema en su verdadera dimensión. Mira, en ansiedad hay dos distinciones. A una la llaman ansiedad rasgo y a otra la llaman ansiedad de estado. La mayoría de los investigadores que investigó sobre este tema investiga sobre la ansiedad rasgo. Y esto nos lleva a mirar qué vulnerabilidades tiene la persona, biológicas y psicológicas, que lo hacen padecer de esta ansiedad en la performance. Pero si miramos la ansiedad estado, esto nos lleva a mirar otra cosa, es qué contextos vulnerantes estamos generando para la gente que aprende música, tal que entrando sana a una institución con un certificado médico como lo piden las reglamentaciones, antes de egresar el 35% se enferman. Entonces a mí me gusta mirar este otro lado, no la ansiedad rasgo. La ansiedad rasgo la miran los psicólogos y son muy idóneos para tratarla y para trabajar con eso, pero no es necesario ser músico para tener ansiedad rasgo Sí, desarrollado, ¿verdad? Pasa más allá del contexto de la de la música. música, Ahora, sí, sí, en el sí. contexto de la música, sí pasa que se genera un cuadro de ansiedad de estado que es el que propicia este contexto vulnerante mediante hacer flaquear la dignidad de las personas, evaluándolas solo por su cómo tocaste hoy. Hoy, claro. Cuando la persona tiene toda una trayectoria y hay que mirarlo en manera, digamos, hay que mirar la performance de una persona en cómo va progresando durante el año, durante su vida, en el nivel en el que se encuentra, y también en los cortes cotidianos de cómo tocaste hoy, pero no se puede evaluar solo el cómo tocaste hoy, sino que hay que mirar toda esa evolución que hay en la persona, ¿no? Sí, es evaluar el proceso, ¿no? O sea, esto es una frase que se dice permanentemente, pero creo que no se logra Claro, fundamentar, porque uno dice, ah, pero si me evaluas el proceso es porque no estoy siendo lo suficientemente no, buena. es que no es así. Yo lo llamo de otra manera, no lo llamo proceso, lo llamo ciclo, Mm, porque yo entiendo que nosotros los músicos heredamos la problemática evaluativa de las artes plásticas. El artista plástico va a exponer la obra cuando está terminada. La va a tener en su taller, ponele, está haciendo una escultura y la va a exponer cuando él considera que es mostrable. En cambio, vos o yo vamos a estudiar una obra y cuando decís esto ya está, lo tenés que volver a hacer adelante de la gente. Y eso marca otro paradigma evaluativo, que es distinto, sí. muy distinto. El paradigma evaluativo que no tiene que comparar con el ideal y que tiene que rendirse a que hay un montón de cosas dentro de eso que es performativo
que no son controlables y no deben ser controlables, y es lo mejor que tiene nuestro arte, que es como un caleidoscopio. Siempre te cae de distinto color las figuritas y siempre está bien. Y no es, uy, no salió como el ensayo, no salió como en casa, no salió como ayer, pero ayer salió mejor, no. Esa comparación nos lleva únicamente a la neurosis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de comparar con este ideal y comprender que tocamos por ciclos, es decir, que desde que empiezo a tocar hasta que cierro ese ciclo, está bien como está o cómo está para el nivel en el que me encuentro hoy. Y este otro problema de la evaluación que viene a cuento también de no evaluar por nivel. O sea, vos tenés un alumno que comenzó hoy y no lo podés comparar con cuando él vaya a ser un profesional. De 1 a 10 para el nivel de la iniciación. Absolutamente, todo el tiempo se está con esa mirada de, no, pero cuando sean profesionales, pero hay que formar. Claro, ahora cuando tenés el tipo que está en el nivel de egreso, en el último año, y da su examen de egreso, ¿cómo lo evaluás? ¿Como profesional o como alumno? Claro, qué bien. Evaluar como alumno egresante, que no es lo mismo que haber caminado 6 años por los escenarios profesionales. Es un egresante. Entonces, lógicamente, hay otras cosas para evaluar. Entonces, tenemos unas fallas evaluativas también a mensurar y a acomodar y a teorizar los docentes. Sí, permanentemente se pide esto, ¿no? De la medida, bueno, en Canto, ¿no? En Canto permanentemente se está buscando lo medible, lo que se pueda Sí. cuantificar, ¿no? Pero cómo le vas a poner la nota, ¿no? ¿Sobre qué? Y se da vueltas y vueltas sobre las rúbricas, construir como Bueno, las desde... rúbricas pueden estar buenas. Las rúbricas Claro, están... hay que saber construirlas y me para interesa, construir. me interesa tu mirada, claro. Entonces, ¿qué está correcto para el nivel en el que el alumno está? Nosotros construimos algo que se llama algoritmo evaluativo. Ajá. Y está en documentos en internet, se puede bajar en PDF, así que quien quiera puede acceder. Y el algoritmo evaluativo te dice cómo evaluar, simplemente, o sea, ¿cómo tengo que evaluar? Tengo que poder reconocer aquello que está correcto para el nivel en el que la persona se encuentra hoy. O sea, yo tengo que poder decir a un alumno, esto ya está. Cosa que en general rara vez se ve en la evaluación. Luego tengo que reconocer qué está mejorando, qué lleva un proceso de mejoría y que todavía no está, pero va mejorando. Lo tengo que poder decir también al alumno. Luego tengo que puntualizar qué estoy buscando corregir y exactamente dónde está, no en el alumno, en la música. O sea que una evaluación referida al alumno ya es otra macana, en la música. Y luego tengo que decir, como soy un profesor, tengo que poder decir por qué estaría sucediendo eso. Mi hipótesis es que esto te está sucediendo porque el fiato es muy largo, porque... Y entonces de ahí puedo desprender algún tipo de implementación. Y para Fantástico. terminar, le tengo que poder decir al alumno, escúchame, si no te sale, estudiarlo así, si no te sale, no te preocupes, porque la semana que viene seguimos buscando. Entonces, si yo digo todo eso, no hay forma de que le haga daño al alumno con una evaluación. El problema es que cuando tenés horas cátedra también tenés muy poco rato por alumno. Muy poco tiempo, claro, sí. Porque no hay tiempo real. Entonces el profesor termina diciendo, bueno, vos venís acá para que te corrija. Vamos a lo que está bien, ya está. Pero Sí, entonces vamos a déjalo. lo que hay que corregir, porque bien, tenés otro alumno atrás que está esperando también. Y eso termina dañando. Porque el alumno nunca sabe, si no sabe. Pensemos esto, si el alumno no sabe lo que está bien, ¿qué Esa se está frase, perdiendo? lo que está bien ya está, Ya es muy está. común. Yo estoy acá para decirte lo que hay que corregir. Sí, Ahora, si yo no sé, si el alumno no sabe, si yo no le digo al alumno qué es lo que ya está bien, ¿qué no le estoy diciendo? claro. Le estoy diciendo los contenidos, porque le estoy diciendo lo que tiene que corregir, pero no le estoy diciendo cuando cumple sus expectativas de logro. Entonces, en el programa figura expectativas de logro y contenidos. Mi obligación es enumerarle los contenidos a adquirir y enumerarle cuando cumplió con una expectativa de logro. Entonces, si yo no cumplo con las dos partes, estoy teniendo una evaluación incompleta. Y si yo tengo esa evaluación incompleta, el alumno no forma criterio. Porque cuando está en su casa no sabe que No está bien. sabe, sí, no, Probalo en cualquier clase. Canta un alumno y le preguntas, ¿y qué hiciste bien? Y te juro que no te lo pueden decir. sí. Entonces,
es una tarea que hay que profundizar, hay que profundizar. Maravillosa y valiosa. Sí, sí, qué Bueno, muchas bueno. gracias. Qué bueno que te dediques a esto, sí, y te deseo muchas instituciones más y ojalá, sí, este espacio sirva para difundirlo también Ojalá, ojalá que sí. lo más Este, posible. ojalá que sí. Sabes que me estoy yendo a México a dictar unos seminarios de estos y a dar un concierto. Así que estoy muy contenta porque es la primera Fantástico. vez que invitan personalmente, di muchas charlas por online, pero que invierten dinero universitario en Perfecto. llevarme por allá a que vaya a dar seminarios. Esta es la primera vez que sucede y estoy muy, muy contenta con eso. La Sí. verdad que estoy muy contenta porque, bueno, vamos, Se, ge- por lo menos en los hispanoparlantes vamos mejorando esta problemática. Se genera otra cosa con la presencialidad al decir esto, ¿no? Sí, 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 sí. es otro contacto. Es Sí, otro contexto, bien, bien absolutamente. por eso. Bueno, para cerrar, en este Sí. podcast tenemos una sección que se llama El aire no da la panza. Y me Ajá. interesaba tu mirada y tu experiencia, sobre todo, como flautista, como instrumentista de viento. Si has, bueno, no sé, en algún momento de tu carrera, ya me adelantaste que fue puro placer tu formación y lo celebro, pero si existe este pedido, ¿no? De llevar el aire a la panza, si existe esta confusión, si no se Sí, pide. sí, hay, bueno, en todos los instrumentos de viento y en el canto sucede este tema, esta confusión del aire a la panza, y sucede porque no conocemos anatomía. Hmm, Sucede porque no conocemos anatomía. Así como no sabemos que las emociones vienen del sistema nervioso sí. autónomo, la memoria también, y no podemos controlarlas, olvídate, tampoco sabemos los músculos que intervienen. En el caso de la flauta, no sabemos qué músculos rodean la boca, no sabemos qué músculos, cómo funciona la lengua, no sabemos cómo funciona todo el canal de aire, porque fíjate que es el mismo conducto de la nutrición. Y el aire también es nutrición. Entonces, al no saber ingresar y nutrir el aparato respiratorio, y bueno, nuestra emisión se ve mermada de distintas maneras. En el caso de los instrumentistas de viento, lo que pasa es que si no tenés una buena tonicidad de diafragma, empezás a buscar tonicidad en la garganta y a apretar, es como un pomo dentífrico apretado por el medio. Al Ajá, apretar la garganta, liberas el diafragma, que no lo estás usando bien, y se empieza a generar tensión que sube hasta los labios. Y entonces se puede soplar y se puede sonar, pero empezás a perder calidad y a tener temor de que los agudos no lleguen por falta de flexibilidad. Esto le llamamos flexibilidad. bien. Entonces, para conservar la flexibilidad en todo el aparato superior que va desde los labios hasta toda la laringe, necesitas sí o sí ubicar la tonicidad en un músculo mucho más fuerte que es el diafragma. Bien. Y todos sus laterales, ¿no? O sea, no es la panza, es que, a ver, si nosotros miramos el ser humano de frente, tenés como una fábrica de energía, que es la fábrica del aparato digestivo, que Ujú. va desde el piso pélvico hasta el diafragma, y otra fábrica de energía, que es la de la energía aire, Aérea. que va desde el diafragma hasta la garganta. Entonces tenés lo que la gente de la India llama los bandas, ¿no? Entonces son lugares donde se hacen esclusas o cierres y aperturas de energía. Uno es el piso pélvico, el otro es el diafragma y el otro es la garganta. Y esto es de implicancia tanto para los cantantes como para los instrumentistas de viento. Si no conoces esto y no lo podés percibir en su funcionamiento, empieza a haber distorsiones en la emisión sonora. Sí. ¿Y esto cómo se aprende? Y yo diría que se aprende más allá del maestro de música, también se aprende experimentando disciplinas de trabajo corporal que los músicos tampoco somos muy propensos. Pero, mira, yo practico artes marciales. Claro, Cuando sí. se empezó a ver en las redes, porque antes no había redes, bueno, cuando empezaron las redes y se empezó a ver que yo practicaba artes marciales, me dijeron, "¡Ah! ¿Dejaste de tocar? No, no dejé de tocar. Sumo Hago las cosa. dos cosas. Claro, entonces es eso. Yo propongo que la persona que quiere interiorizarse de esto, además de tener la colaboración de su maestro de instrumento canto y buscar a alguien que sepa hablarle de estas cosas, experimente disciplinas de trabajo corporal.
pero se experimente con compromiso, ¿no? No importa cuál. Sí. Yo, Para conocerse también, sí. Pero es parte del autoconocimiento porque tu cuerpo es tu instrumento, ¿no? Divino. Para mí es así, tajantemente es así, ¿no? Con Perfecto. compromiso. Hoy fui a yoga a la mañana, practico aikido unas 4 o 5 veces por semana. Hay un compromiso corporal, porque el cuerpo tiene que estar disponible. Y me encanta, nos quedamos con el cuerpo es el ¿Nos quedamos instrumento. con eso? Así es, así es. Bueno, Bueno, Gabriela, un placer, gracias. te súper agradezco. No, a vos, de verdad, dejamos todos los links de todo este material que nos compartís para que también te puedan buscar y contactar y ojalá sean muchas las personas que lo hagan. Así terminó la charla que tuvimos con Gabriela. En la descripción del podcast dejé toda la información para que la puedan contactar, como así también otros links para poder profundizar en su trabajo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz Canto.